Ok. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a una nueva sesión de sánscrito para principiantes. Eh, Como en las anteriores sesiones estuvimos estudiando los verbos, ya sea en voz activa o voz media, el día de hoy vamos a ver la declinación. Recordemos que el sánscrito es una lengua flexiva. Esto significa que va a declinarse, tal como lo hace el latín, tal como lo hace el griego clásico, el sánscrito también se declina. Entonces, eh, en este sentido, ¿la declinación para qué sirve o cómo se identifica? Pues se identifica por medio de las terminaciones, ¿sí? Así como en los verbos, cuando conjugábamos, que se formaban, que se daban unas terminaciones específicas para los tiempos, para las personas y para los números, pues en el sánscrito, para los sustantivos, también así funciona. También depende si son adjetivos o artículos y demás, todo se declina, incluso si tenemos números también se declinan. A esto se le considera que es una lengua de flexión, ¿no? Esa es la flexibilidad que tiene esta lengua. ¿Qué significa? Que hay cierto tipo de funciones o de casos, se les llama gramaticalmente casos, en donde de acuerdo con determinado orden en las palabras o en la estructura de las palabras, ya implica un significado referente a determinada cosa. En este caso, tenemos 8 terminaciones que corresponden a 8 casos, que son los que existen en el sánscrito. Por ejemplo, en el latín me parece que son 5, o en el griego, bueno, sí, pero son menos. En el sánscrito son 8. ¿Por qué 8? Porque cada uno responde a una forma de referirse al objeto o al sujeto también. Estos se van a identificar de acuerdo con la terminación de la palabra, como les había mencionado, y que además esto nos ayuda a nosotros a identificar cuál es el sujeto de la oración, cuál es el objeto directo, cuál es el indirecto, de quién se está hablando o cuál es la acción que se está haciendo. Por eso es muy importante primero identificar el verbo, porque los sustantivos todos van a estar declinados en las oraciones y nosotros tenemos que identificar esas terminaciones para poderlo traducir en español. Entonces, estos nombres o esta forma de encontrarlos con determinadas terminaciones corresponde a esta declinación. Bueno, les mencionaba que hay 8 casos en el sánscrito. El primero, o el que nosotros en español más conocemos como el sujeto de la oración, es el caso nominativo. ¿Por qué nominativo? Porque se refiere a la persona o a la cosa de quien se está hablando o se está negando algo. Acuérdense que las negaciones van con la na y ya, con eso lo niego. Además de que este tipo de función va a estar establecida por esa terminación de la palabra, ¿sí? Por eso tenemos que saber identificar muy bien en qué consiste cada caso y cómo se va a traducir, claro, al español. Por ejemplo, el acusativo. Bueno, antes de pasar a esto, hay que recordar en la gramática del español en qué consisten las partes de la oración, ¿sí? Acuérdense que tenemos un sujeto, un predicado. El sujeto es digamos que el protagonista de la oración, es la persona que está ejecutando una acción, bueno, persona o personaje o cosa, lo que sea, que está ejecutando una acción. La acción es el verbo. Entonces, lo que está ahí entre en medio es lo que nos va a nosotros a complementar ese verbo. Por ejemplo, como habíamos visto con la voz media, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, la cortina ha sido arañada por el gato, ¿no? Que esa es voz pasiva, en donde en lugar de que el gato, digamos, sea el sujeto principal, tomamos al objeto que es la cortina. Pues bueno, en el caso del sánscrito,
no todo va a estar relacionado con un sujeto, sino que todo se va a determinar a partir de las terminaciones en cada palabra. Y nosotros así lo vamos a traducir. Por ejemplo, con el acusativo, que siempre se va a referir al objeto directo, es decir, en donde está recayendo la acción. Por ejemplo, a ver, vamos a ver. No sé, Juanita va al mercado, ¿no? Va sería nuestro verbo, ¿hacia dónde? O a es al mercado, sería nuestro objeto directo, es decir, en donde está recayendo la acción. Y nuestro sujeto sería Juanita, ¿no? Entonces, ¿cómo lo voy a traducir? Por lo general, el acusativo se traduce como a, o con la preposición a. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Después está el instrumental. Aquí no lo llaman como complemento circunstancial de instrumento y de compañía. Es decir, que nosotros lo vamos a traducir con las preposiciones con o por. Por ejemplo, no sé, Juanito pateó la pelota con el pie, ¿sí? Nosotros así podríamos decirlo en español, pero en español solo usamos esas preposiciones, es decir, con el y el artículo el, con el pie, ¿no? En el sánscrito no se utilizaría eso, sino que solo pondría la palabra pie y la terminación del instrumental, ¿sí? Así ya me ahorro las otras dos palabras en español, ¿no? Solo declinaría la palabra pie y ya entiendo que es que pateó la pelota con el pie, ¿no? Por ejemplo. Otro caso, apenas vemos 3. El dativo. Este habla sobre el objeto indirecto. Acuérdense que el del objeto directo era el acusativo. A ver, déjame ver una pregunta acá. Nominativo es el propietario, acusativo, quien hace el instrumental. No entiendo tu pregunta, pero sí, el nominativo es el sujeto, digamos que el protagonista de la oración, ¿sí? El sujeto principal de tu oración, ese es el nominativo. Incluso como dice aquí, la persona de quien se afirma o se niega algo, o el personaje de quien estés hablando en la oración, ¿sí? Ese es el nominativo. El acusativo es a quién, ¿no? O sobre quién recae de lo que se está hablando en el verbo. Por ejemplo, no sé, Ganesha come ladus, ¿no? Entonces, los ladus sería, bueno, es que en sánscrito sería como los ladus, Ganesha come a los ladus para que fueran acusativos. Pero bueno, vamos a ver más ejemplos para que quede un poco más claro. El instrumental, sí, con lo que lo hizo o con qué o por qué motivo lo hizo. Así es como se entiende el instrumental. ¿Con qué o por qué motivo? ¿Qué fue lo que motivó a hacer esa acción? Por ejemplo, por coraje, por alegría, por amor, eso se entiende el instrumental. O con coraje, con ira, igual, va a estar declinado en instrumental. Ahora, el dativo, el objeto indirecto, este se va a traducir en español con a o para. Por ejemplo, este regalo es para fulanita, ¿sí? O trepé al árbol para agarrar una fruta, ¿sí? Como un propósito. Entonces, es en donde cae esa acción verbal. Acuérdense, a o para. Así se traduce el dativo. Ahora, el ablativo, este es un complemento circunstancial de origen. Es decir, se traduce con las preposiciones de o desde. Por ejemplo, en español, Arjuna viene desde Delhi, ¿no?
Entonces ahí la palabra, por ejemplo, Delhi, tendría que declinarla en dativo para que yo entienda que viene desde Delhi. Que claro, en ese entonces no existía, bueno, sí existía Delhi, pero quién sabe si aparecen los textos en sánscrito. A ver, y después tenemos genitivo. El genitivo es sobre propiedad, ¿sí? En español se entiende con la preposición de. Por ejemplo, la casa de fulano, el carro de mengana, ¿sí? Entonces, en el dativo, perdón, en el genitivo, yo tendría que declinar el objeto, digamos, que es de alguien. Por ejemplo, no sé, la casa de Arjuna, ¿no? Yo tendría que usar grijasia, nada más, y ya entiendo que es la casa de alguien. Nada más tengo que poner el nominativo de quién es la casa. Por ejemplo, Arjuna grijasia. Entonces ya ahí digo la casa de Arjuna. Y solo necesito 2 palabras para decir todo eso. Ahora, el locativo. Como dice la palabra del lugar, este tiene que ver con los lugares en donde se realiza la acción, ¿no? En español se traduce como en, dentro, entre, en, lo que dé la idea de un lugar o de un espacio. Bueno, ahorita vamos a ver con las terminaciones, les voy a dar más ejemplos. Y el vocativo, este siempre va a estar entre signos de admiración porque es una expresión de admiración, pero siempre como evocando algo. Por ejemplo, en español tendríamos como el que Dios te bendiga o que te vaya bien, como un deseo, ¿no? O una evocación. O, ay, Dios mío, ¿sí? Lo que tiene aquí de diferente, por ejemplo, del nominativo, digo porque se escriben igual, es que esta, al traducirla al español, se va a poner entre signos de admiración y pues va a tener este sentido del deseo, del anhelo y que además está invocando a alguien. Es como si yo dijera, pusiera nada más, no sé, Ganesha en nominativo, es muy diferente a Ganesha, como O Ganesha en vocativo, que se escriben igual, ¿sí? Pero si yo identifico que es un vocativo, pues lo traduzco así como O Ganesha, ¿sí? Digo porque yo así traduzco los vocativos como oh diosa o oh Dios mío, ¿sí? A ver, entonces, vamos a ver más características de cada caso. Acuérdense que son 8. Entonces, el primero, nominativo, se usa en 3 casos especiales. Primero, para indicar el sujeto de la oración, como habíamos dicho. El niño lee. ¿Quién es mi nominativo aquí? El niño. Que en sánscrito sería balaja. Entonces, otro, para indicar el predicado nominal en las oraciones copulativas. ¿Cuáles son las copulativas? Las que tienen el verbo ser, ¿sí? A ese verbo se le llama cópula. ¿Por qué? Porque está uniendo un sujeto con un predicado. Entonces, en este sentido, aquí tenemos el nominativo. ¿Cuál es el nominativo? Héroes. Los hijos son héroes. Incluso también hijo se podría poner en nominativo, pero ya depende ahí de cómo esté la oración. También aposiciones, es decir, lo que se podría poner entre paréntesis o entre paréntesis o coma, sí. Entonces, aquí, por ejemplo, Rama, el héroe conquista. Tenemos 2 nombres, porque también los nombres pueden ir en nominativo, y un verbo. Aquí en este caso tendríamos 2 nominativos, Rama y el héroe. Esos 2 irían declinados en ese caso. Ahora, acusativo. Bueno, hasta aquí todo claro con el nominativo. Digo porque estos son los usos, ¿eh? Cuando ustedes encuentren una palabra con esa terminación, así se va a traducir o así se va a entender. Sí, creo que todo bien, Lucero. Ah, bueno.
Entonces, el acusativo es la siguiente, 2 de 8. El acusativo se usa para indicar el objeto directo en las oraciones transitivas. ¿Eso qué significa? Que tenemos una oración que necesita de bueno, que tiene un objeto directo y un indirecto. Esto es, perdón, directo, ya estoy revolviendo. Que tiene un objeto directo, que es en donde recae la acción. En este caso, el niño lee cuentos. ¿Qué está leyendo? Cuentos. Eso es lo que iría en acusativo, en donde está recayendo la acción directamente. En este caso, si nosotros tuviéramos esa oración en sánscrito, la palabra cuentos estaría declinada en acusativo. Entonces, así también podemos identificarlas. Otra de las propiedades. Estas se indican para indicar el objeto complemento del acusativo en las oraciones completivas del infinitivo. Aunque se oiga muy rebuscado, es solo en donde recae, digamos, la acción o lo que está haciendo el sujeto, ¿no? A veces el acusativo va cerca del nominativo, pero eso ya depende de cómo esté estructurada la oración. A ver, es flexivo, el sánscrito es flexivo. ¿Esto por qué es flexivo? Porque se declinan las palabras. En español no tenemos declinaciones, bueno, no que yo sepa, sino que tenemos preposiciones. Esto es todas las palabras que me ayudan a mí a modificar los sustantivos, por ejemplo, desde, por, para, ante y demás. Hacia, desde, todo lo que nosotros estamos usando para traducir estos casos es lo que tiene el español, pues que no tiene este lenguaje, digamos, en su esencia para poderlo declinar. Entonces, hay más lenguas que se pueden declinar, sí, pero las más conocidas, pues es el griego y el latín. Incluso hay diccionarios, hay un montón de tablas que ya hay hechas desde hace un montón de tiempo, pero acuérdense que al menos en español apenas nos estamos enfrentando a material didáctico directo del sánscrito. Pero bueno, también, y uno de los más frecuentes es que el acusativo ayuda a indicar la dirección del movimiento, de los verbos que indican movimiento. Por ejemplo, que va hacia, o que viene desde, o que se dirige como, etcétera. Como aquí, el sirviente va hacia el pozo. Aquí la palabra pozo, porque acuérdense que hacia no existe, o bueno, tal vez sí exista, pero sería más bien para remarcar o para dar una reiteración, pero solo con la terminación de la palabra pozo en acusativo, ya sé yo que va hacia el pozo. Además de que en este sentido se transforma también dependiendo las preposiciones, porque también hay preposiciones en sánscrito, como vemos aquí, ati, anu, Avi, Upa, que de aquí viene Upanishad, que es debajo de o debajo del maestro, como para, sí, de hecho eso significa estar sentado debajo del maestro para recibir lecciones. Bueno, Avitaja y Paritaja y demás. Igual esto lo voy a subir para que lo tengan ahí de consulta. Ahora, el instrumental. El instrumental, como les había mencionado anteriormente, sirve para identificar propósitos, motivaciones o herramientas, incluso materiales para hacer algo. Por eso también es muy necesario el verbo antes de identificar el verbo antes de traducir todo esto que ya está declinado, ¿no? Primero, se indica el instrumento con el cual se realiza la acción. Bueno, aquí se me olvidó poner el 1, pero el 1 es sobre la motivación, ¿sí? Con coraje, con amor, con valentía, etcétera. Después, para indicar el instrumento
con el que se realiza la acción. Es decir, el niño se lava las manos con agua. Acuérdense que con y por son las preposiciones que se necesitan para traducirlo en español. Y pues claro está, en sánscrito no vendría con agua, sino nada más tendría la terminación de la palabra agua que me indica que es un instrumental. Después, para indicar la causa o la razón de algo. Por ejemplo, debido a causa de, por, debido o por causa de alguna cosa, etcétera. ¿Sí? Por ejemplo, aquí, a causa de la miseria, el padre abandona la aldea. Aquí, por ejemplo, en sánscrito solo tendríamos la palabra miseria, pero con la terminación de instrumental. Y ya nosotros tendríamos que traducirlo a causa de la miseria y el padre abandona la aldea, ¿no? Entonces, así lo podríamos acomodar en español. O también al revés, ¿no? Es decir, el padre abandona la aldea a causa de la miseria. Ahí ya depende de la interpretación de cada uno. Luego, para traducir expresiones como por nombre, por naturaleza, por familia, etc. Por ejemplo, Rama es un héroe por naturaleza. Ahí también tendría nada más la palabra naturaleza ya declinada. Y también para hablar de compañías o para hablar también de circunstancias, como aquí, Saja, con o en compañía de, y después iría el sustantivo declinado en instrumental. Wina, sin, o con las partículas alam, kritam, que significa basta o suficiente. Ahí tendría nada más esta partícula y la palabra miseria declinada en instrumental. Y ya se podría traducir como basta de miseria, ¿no? Ahorita vamos a ver más ejemplos, pero ahorita, digamos, ahorita nada más estamos viendo las características de cada uno de los casos para que ustedes, al momento de identificarlos, lo puedan traducir. Bueno, vamos en el dativo. A ver, Rama es un héroe por naturaleza, se declinaría en instrumental naturaleza. Ajá, sí. Rama y héroe serían en nominativo, primero porque Rama es el nombre y héroe es el sujeto de la oración. Entonces, naturaleza iría declinado en instrumental y así ya tú lo traduces como Rama es un héroe por naturaleza. Así, porque también esto tiene el sánscrito. El verbo ser o el verbo estar muchas veces no se pone. A veces sí lo escriben. Bueno, a veces sí lo escriben, pero por lo general no lo ponen. Y además de que esta diferencia entre el verbo asasti o bubabati a veces da ciertas tendencias con aspectos religiosos. Pero bueno, cuando veamos esos verbos yo se los explico. Aquí, por ejemplo, me podrían decir, bueno, ¿por qué aparece, por qué se traduce como Rama es un héroe por naturaleza si no tenemos el verbo ser, ¿no? Pues muchas veces el verbo ser no aparece en las oraciones en sánscrito y pues implica que eso se está haciendo algo. ¿Por qué? Por la declinación a veces. Pero esto se va identificando o se va traduciendo de acuerdo con el contexto. Bueno, el dativo. Les digo, este implica indicar el objeto indirecto que impliquen que signifiquen dar, otorgar, enviar, prometer, enseñar, o que se pueda traducir con la preposición para. El preceptor o el maestro da libros para los alumnos. En este caso, como nos pusieron aquí en negritas, en sánscrito solo tendríamos la palabra alumnos con la terminación del dativo. Por eso les digo que puede ser solo una palabra y significar una cosa bien larga en español. Después, los verbos que signifiquen estar enojado con o enojarse, desear o anhelar, también se traducen, también vienen declinados en dativos.
Fíjense aquí, porque luego se confunde mucho con el instrumental y yo sí caía mucho en esto. Lo que tenga que ver con emociones, a veces vienen en dativo, no en instrumental. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta aquí lo tradujeron como con. La mamá se enoja con los hijos o con sus hijos. Entonces, en este caso, hijos vendría declinado en dativo, con su propia terminación, claro, y literalmente sería como la mamá se enoja con los hijos, ¿no? Pero nosotros no lo traduciríamos así en español, más bien como la mamá se enoja con sus hijos. Bueno, después, el dativo. Ayuda para expresar un propósito también o una finalidad. El héroe va para la guerra con el fin de luchar, ¿no? O de pelear. Después, para indicar la ventaja de la persona o cosa dentro de la acción. El padre cava un pozo para su familia. Acuérdense, otra vez la palabra para. Para, dativo. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes vean un dativo, acuérdense siempre, para, o que implica un propósito, una finalidad. O que también viene después de verbos que indican movimiento. Les digo, aquí también puede haber alguna confusión con el acusativo. Como viene en el ejemplo, las personas se van para la ciudad o hacia la ciudad, a la ciudad, como podría ser en el acusativo. Pero como nosotros no vamos a traducir de español a sánscrito, sino de sánscrito a español, pues si vemos, por ejemplo, la palabra ciudad declinada en dativo y no en acusativo, pues implica lo mismo, es decir, movimiento, como las personas van para la ciudad, ¿sí? Y pues también depende mucho del contexto de la oración. También de la palabra, de las partículas namaha, saludo, que de aquí viene namaste, es del sánscrito. Bueno, aquí viene un samdi, porque después de esta visarga, si sigue una T, esta visarga se convierte en S. Por eso queda namaste, que significa lo saludo a usted, o te saludo a ti. Porque esa partícula T es un acusativo o también un dativo para ti o saludo para ti. Sí, así queda mejor. Saludo para ti o para usted. Y pues así pasó hasta el hindi. Saludo para usted o lo saludo. O swasti, saludo con respeto. Bueno. Lo que se viene a enterar uno. Ok, a ver. Bueno, se llama la definición. Sí, sería en dativo saludo. Sí, pero iría después de la partícula, acuérdense. No sería necesariamente que esa partícula se decline, porque lo que está declinado, por ejemplo, en namaste, es el te. Ese te, que es un pronombre hacia ti o para usted, está en dativo, el namaste. El te es un dativo, por eso se respeta la regla, es decir, que después de esta partícula, la del saludo, pongo el te que está declinado en dativo y por eso te saludo. Así se traduciría, o lo saludo. A ver, ¿qué más? Ablativo, ya casi acabamos. Ablativo. Este indica lugares, casi siempre. Por ejemplo, desde. O indica el lugar desde el cual comienza o origina la acción. El sabio viene desde el bosque, tal vez quedaría mejor. El sabio viene desde el bosque, porque si lo dejamos como del bosque, se podría confundir con un genitivo. El sabio viene desde el bosque, o con verbos que también signifiquen dejar, desistir, proteger, estar aterrado, tener miedo de algo. Entonces, a quien se refiera, después se va a declinar en ablativo. Por ejemplo, el
sujeto o el hombre tiene miedo del Rakshasa. Ahí la palabra Rakshasa la voy a declinar en dativo. Bueno, entonces el siguiente. Para expresar la causa y el motivo de algo. Aquí también funciona como el instrumental. Por ejemplo, el padre golpea al niño a causa del enojo. Aquí la palabra enojo vendría declinada en ablativo. Y pues ya sé yo que si el verbo es golpear y la acción recae en el niño y tengo la palabra enojo declinada en ablativo, pues ya sé que a causa del enojo golpearon al niño. ¿Quién? El padre. En este caso, el padre tendría que estar en nominativo, el verbo al final, niño en acusativo y enojo en ablativo. Así que muchas palabras dentro de la oración, todas tienen que estar declinadas. Y cuando no están declinadas, o son partículas o es el verbo. Pero todos los sustantivos aparecen declinados. Después, con las siguientes preposiciones. Prak, que implica antes de o al este de. Purvam, antes de. Anantaram, después de. O a, hasta que. Prabriti, desde que. Bajiji, fuera de. Y ritem. Y buina, sin o sin, excepto. Buina siempre va a implicar que algo no. Pero sí, cuando se encuentran estas partículas, la que sigue siempre va a ir en ablativo. Genitivo. El genitivo, como nos mencionan aquí, no tiene relación con el verbo, a menos de que lo requiera. El genitivo necesita del nominativo, porque como estamos hablando de una relación o de una propiedad, tienes que identificar a quién pertenece o con qué está relacionado ese sustantivo. Por ejemplo, indicar relación entre los hombres. El rey da joyas para el hijo de su hermano. En este caso, hermano vendría declinado en genitivo. Indicar posesión, ese es el más común del genitivo. Como no, eso es importante, como en el sánscrito no hay verbo tener, lo que se hace es utilizar el verbo la declinación en genitivo para hablar de una propiedad o que alguien tiene algo. Como aquí, los carros son de los enemigos. Es decir, el enemigo, los enemigos tienen carros. También lo podríamos traducir así en español, porque en el sánscrito, como les mencionaba, no hay verbo tener. Entonces, se hacen estas construcciones que aquí lo nombran genitivo posesivo. Es decir, utilizando nada más la declinación en genitivo con digamos, un acusativo o un nominativo, yo ya sé a quién pertenece o quién tiene cuál cosa. Ya sé que suena un poco enredoso, pero ya con los ejemplos tal vez quede más claro. También, con estas preposiciones, lo que sigue va en genitivo. Así que esta sí es importante que la tengan por ahí anotada o que al menos hagan su acordeón, que después de esas preposiciones lo que sigue va en genitivo, siempre. A ver, me voy a apurar porque tengo más que hacer. A ver, el vocativo. El vocativo ya es el último. Y a diferencia de los demás, el vocativo siempre va a ser igual que el nominativo. Y aquí dirán, bueno, ¿y cómo le hago yo para identificarlo cuando voy a traducir, no? O cómo lo diferencio o cómo lo distingo de un nominativo. Pues ahí depende del contexto de la oración. Por ejemplo, aquí, para nombrar o llamar al interlocutor, niño, haz tu tarea. O que, por ejemplo, no sé, como en el Mahabharata, que dice,
Bhishma Uvacha, Bhishma dijo. Entonces, ahí podría ser un nominativo, pero también lo podemos convertir en vocativo, como, oh, el señor Bhishma dijo. Después, para expresar los sentimientos y emociones por medio de interjecciones, como, oh, amada mía. Les digo, porque yo así suelo traducir los vocativos, como, oh Dios, o oh Ganesha. Si solo viene la palabra Ganesha en vocativo, pues puede ser, oh señor Ganesha, o oh Ganesha. Entonces, ahí todo depende del contexto de la oración. Así es como pueden ustedes traducirlo. Aquí ya vemos ya una tabla con las terminaciones de cada caso. Acuérdense que cada caso depende de un tema. Los temas son en vocal y en consonante. Así que esta tabla solo responde al tema en A corta. Esto significa que es para los sustantivos masculinos, ¿sí? Acuérdense que tenemos 3 géneros, masculino, femenino y neutro. Así que cada uno de estos temas va a tener su propia declinación. Este es nada más para los sustantivos masculinos. Cada caso cambia dependiendo del tema, no. Todos los casos se traducen igual, pero las terminaciones es lo único que va a cambiar. Es decir, si yo tengo un genitivo con tema en A larga, por ejemplo, para femeninas, también se va a traducir como de, ¿sí? Aquí, por ejemplo, genitivo, que es aja, también es para tema en A y se va a traducir igual. Bueno, lo que quiero que vean son las terminaciones. Aquí en el vocativo y nominativo, perdón, en el vocativo le pusieron una raya porque es igual que el singular nominativo. Hay también que para las 3 personas, es decir, singular, dual y plural, hay una declinación propia. Pero, eso sí, pero, si yo tengo una terminación igual, como aquí en el nominativo y acusativo dual, ¿se ven que es au? O aquí en el instrumental dativo, ablativo, dual, que también son iguales. ¿Cómo los distingo? ¿Cómo los traduzco? Ah, pues eso te lo va a indicar tanto el verbo como el nominativo, pero principalmente el verbo. ¿Por qué? Porque el verbo me va a decir qué es lo que está haciendo y quién lo está haciendo, ¿no? Es decir, desde que nosotros ya tradujimos el verbo, ya vimos en qué tiempo, qué persona y qué número. Entonces, teniendo esa información, yo ya veo, no, pues que están dual. Pues sí, los 3 son iguales y son duales. Pero si el verbo, por ejemplo, era, no sé, comer o ellos dos vienen, pues si es del verbo venir, entonces tiene que ser desde algún lado, ¿no? O para algún lado, o con algún propósito. Entonces ahí ya puedo yo traducirlo con un instrumental o un dativo. Ya dependiendo de los demás sustantivos y de sus declinaciones, ya puedo yo identificar las partes y traducirlo. Ahorita les digo, suena un poco enredoso, pero ya posteriormente ustedes van a ver cómo estas terminaciones son muy necesarias para poder identificar quién está hablando, de qué está hablando, en dónde está, etcétera. Porque solo con la terminación. Y a veces también esas partículas de las que hablábamos hace rato cambian los significados, así que hay que tener mucho cuidado con eso. Aquí vamos a ver la declinación de la palabra de baja, que es Dios. Fíjense cómo se traduce y cómo queda ya con la terminación. De baja, en el diccionario también siempre lo van a encontrar como el singular nominativo. Entonces, si ustedes se van al diccionario y buscan la palabra Dios, por ejemplo, que desgraciadamente no tenemos un diccionario español sánscrito, sino sánscrito español,
pues se van a buscar la palabra de baja, les va a aparecer así, singular nominativo. Entonces, al declinarla en dual, debau, fíjense la terminación, debau, de baja, con larga al final en el plural, e igual con bisarga. Entonces, fíjense cómo me puede cambiar el significado nada más poniéndole la A larga. El dios a los dioses. Entonces, esa terminación ya me está diciendo la diferencia entre el plural y el singular. Acá en el acusativo, al dios, de Bam, de Bau y de Van, a los dioses. ¿Sí? Así se traduce. Incluso esta tabla les sirve un montón porque va a ayudarles para las terminaciones y para la traducción. De vena, la terminación ena, me indica singular, instrumental, con o por el dios. Fíjense cómo se van añadiendo esas terminaciones, De babiam, con o por los dioses, de baijim, no se alcanza a ver muy bien, pero es un ay, de baijim, con o por los dioses, de vaya, a o para el dios, de babiam, para o los dioses, o los dos dioses, porque es igual, y de bebiaja, para los dioses. Fíjense cómo estos siendo iguales, incluso pasando al ablativo de bat, esta es la característica. Siempre acuérdense de la terminación de bat, de babiam y de bebiaja. De vacia, este es ya para el genitivo, de bayojo, de banam, para el plural en el genitivo de los dioses. Locativo, debe, de bayojo, de berhu, en los dioses. Fíjense, en, de, desde o desde, para, con, a, el. ¿Sí? Entonces, solo la terminación de la palabra me va a indicar esa traducción. Y con el vocativo, fíjense que es igual que el nominativo. Deba, debau, de baja. Digamos que aquí la única diferencia tal vez es que ese deba viene sin bisarga. Entonces, así es como queda la declinación solo de la palabra Dios. Masculino, tema en A o en A corta. Si yo tuviera de va, es decir, en femenino, ya sería otra declinación y otras terminaciones, pero el significado sería el mismo, es decir, a las dos diosas, a las diosas, y así también con los neutros. Lo único que va a cambiar son las terminaciones. ¿Alguna duda hasta aquí? Creo que no. Creo que va a costarme un poco de trabajo saber en dónde cae, si es nominativo, si es acusativo. O sea, no está difícil, pero me preocupa un poco eso, como confundir. Sí, nada más es que se familiaricen con las terminaciones y que se fijen bien en el verbo. Por eso primero puse los verbos, porque el verbo te va a ayudar a identificar de quién está hablando y si ya sabes el significado del verbo, entonces ya sabes, por ejemplo, en quién recae la acción o quién la está ejecutando. Y eso te va a ir ayudando a desentrañar, ¿no? El significado de la oración en sánscrito. A ver, por acá tengo otra pregunta. Sí, todo con la práctica. Y además porque como el más común o el que, bueno, no sé, en la antigüedad siempre te obligaban a aprenderte todo esto de memoria. Luego porque incluso a mí mi maestro me obligó a aprenderme esta tabla de memoria. Pues la vas tomando como punto de partida para las otras declinaciones. Porque incluso hay unas que se parecen. Por ejemplo, aquí en esta misma, que tenemos varios casos en los cuales la declinación es igualita, como en los duales, o acá en algunos casos del plural.
como el de Beviaja, ¿no? O acá el de Bayojo. Esos duales siempre suelen dar mucha lata, pero solo acordándonos que depende mucho del contexto de la oración, pues ya lo podemos ir traduciendo. Así que, a ver, que también nos queda muy poquito tiempo, pero tal vez lo alcanzamos. Nada más, traten ustedes de declinar alguno de estos sustantivos. Acuérdense, esa declinación solo es para masculinos. Por ejemplo, aquí, balaja, que es niño, naranja, que es hombre, o ripaja, que es rey. Elijan alguno y traten de hacer la tabla, por favor. Les voy a subir esto ahorita al Drive porque creo que este no lo he subido. Y si tienen alguna pregunta, me avisan. Miren, para que tengan esta como referencia. Fíjense bien cómo está la palabra inicial o el nominativo singular de baja, y a partir de ahí, bueno, quitándole la bizarra, empezamos a poner las terminaciones, ¿sí? Como aquí de BAM, nomás se pone la M, o de BAU, que nomás va la AU, etcétera. Nada más con las terminaciones damos ese significado. A ver, entonces, recapitulando, lo que tenemos que hacer ahorita es... esta tabla, con alguna de las palabras de acá. Ok, vamos a elegir una de estas y vamos a poner todas las terminaciones. Sí, como aquí. Sí, por ejemplo, aquí está de baja, acá yo les di balaja, naranja o ripaja, cualquiera de esas. Ok, very good. Déjenme subir esto para que lo tengan ahí de consulta. Bajar la semana, es sacar el mes. De hecho, ya deberías de hacerles un examen. Ay, Dios. ¿Cómo que examen? ¿Cómo que examen, maestra? Con trabajo si podemos medio captar el chanchullo con apuntes y todo, imagínate. Oh, sí, y más que ahorita lo estamos viendo así súper condensado. Sí. Yo tenía, creo Lo que, noto. sí, no, cuando estudiaba sánscrito en la maestría, tenía 5 horas para estudiarlo diario. Es Y que sí, me hacían un examen cada 2 semanas o cada mes, dependiendo. Pero sí, eran casi más de 12 horas diarias estudiar sánscrito durante 2 años. claro, porque aparte de eso es la tarea. Es que este tipo de idiomas es para poderlo dominar, dedicarle toda una vida. Y estar escribiendo y practicando y practicando y practicando. Así es. Ni así a veces. A ver, ahí les va la copia de la presentación. Y por fin, para basarme en eso. De la fecha de hoy, para que ahí lo puedan identificar. Igual está en la semana 3. Semana 3. Ok. A ver, mientras tanto, nada más díganme cuál no escogieron para yo hacer un ejemplo con eso. A ver, pon la pantallita por fin. Espérame. Es que ya lo subiste, todavía no lo veo. Se está subiendo. Ah, ya apareció. Ah, bueno. Si era balaja, naranja y enripaja. Yo agarraré naranja. Ah, bueno. A ver, Arturo. Espérame, déjame poner la tabla.
A ver, ¿sí ven la tabla? Sí, Pi. Ah, bueno. A ver, igual. Vamos a tratar de hacerla juntos porque ya se nos va a acabar la clase. Entonces anotamos tu ejemplo, Lucero. Sí, si quieren. A ver. Nada más, fíjense en la tabla, perdón, en la tabla, para tenerla ahí a la Usan mano. los cables con los idiomas inglés, Ay, español, sánscrito. no, ayer que estaba dando la clase de español, les estaba diciendo los días de la semana en hindi. ¿Y qué te dijeron? No, estaban bravo, bravo. De que pues chido, pero eso ya no lo sabemos. A ver, vamos a ver, con ripaja, porque eso está. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? En ripaja. En ripaja. Bueno. ¿Qué significa el rey? Ripaum. Los dos reyes. Creo que me va a tardar mucho. En ripaja. Los reyes. ¿Sí? Entonces, acuérdense de las terminaciones. A ver, que estábamos tomando lo de este en ripaja. Ahí falta el vocativo, ¿verdad? En la tablita. Sí. Ah, sí, cierto. No se alcanza a ver. Creo que no se alcanza a ver, pero sí, por ahí anda. Dale cortadillo. Sí. Bueno, de enripaja, que significa rey. Acuérdense que todas las declinaciones de este modo son masculinas. Ok. O sea que igual que en hindi cambian la terminación según hombre o mujer. Sí, porque en hindi es con I larga, ¿verdad? Con A. Sí, en sánscrito también. La I larga es para femenino. Ok. Y la A larga también. Bueno, acusativo. Ripam. Ripam. Es decir, nada más le agrego la M. Igual. Ripam. Repau. Eso es lo chido de estos duales que son iguales. Y plural. Ripam. Está, Ripam. Al rey, a los dos reyes, a los reyes, en plural. Acuérdense que ese dual es nomás para decir así exactamente que es a dos. El instrumental, ripena, 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 ripa viaja, no ripa viaja. Hombre, este tema está hardcore. Sí. Sí. Y hay luego unas que no llevan larga. Ripaviam y en ripaítim. Eso porque la terminación es así. Con el dios, perdón, con el rey o por los dos reyes, por los reyes. A ver, vamos a copiarlo para nada más pegar. Luego cambiamos la terminación.
del dativo. Ripawat. No, el dativo es... No, ya, sí. Lucero, ¿y por qué no cambia el dual entre normativo y acusativo? En el nominativo, pues es que eso ya es por regla. Eh, esas, digamos, esas terminaciones ya vienen establecidas así desde la antigüedad. Y Entonces no es forzoso que siempre cambie. ¿a qué te refieres? Porque, pues, sí llega a cambiar, pero en la traducción. Ah, entonces, por ejemplo, si yo veo estas dos palabras que están exactamente igual, voy a saber si es normativo o acusativo por el contexto. Sí, exacto. Ah, Y ok, por el ok. verbo. Por eso es muy importante primero estudiar los verbos e identificarlo en la oración, porque así ya sabes de quién están hablando o quién es el sujeto principal, ¿no? Ok. Mm, qué pena. Viaja. Viaja. Está. ¿Cómo se traduce para el rey, para los dos reyes o para los reyes? Complicated. El ablativo, nada más la terminación es at. At. Es igual. Aquí y por último, igual en Wikipedia. Wikipedia, Wikipedia. Wikipedia. ¿Tienes planeado algún día ir a la India, Lucero? Pues sí, a mí me encantaría, pero no he tenido la oportunidad. ¡Vámonos! Sí, vámonos. Ya nos Quiero sacamos el ir a pasaporte. los templos. Son súper hermosos, se siente una paz, a pesar de que hay un desmadre afuera. Te lo juro que entras al templo y es como si no existiera el mundo. No sé cómo lo logran. Mm, Sí, tengo muchas ganas de ir a los templos. En el 2017, por ahí, iba a ir porque iba a tener un intercambio al Instituto Bandarkar en Pune para cuando estaba haciendo yo lo de mi tesis. Entonces, eh, ya con los trámites y todo eso, pues se pasaron las fechas y ya no pude ir, pero me mandaron a Londres. Así que dije, pues bueno, ya que yo quería ir a India. Una por otra, es súper diferente, súper diferentísimo. Ya me ando equivocando que es en Ricayojo. Y en Ripecho.
Corta, sí. Bueno, ya el vocativo es igual que el nominativo, igualito. Por eso, a veces en los libros no viene el caso vocativo, porque es igual. Pero bueno, así quedaría. Fíjense en las terminaciones. Porque después de deshacer los sandys o de deshacer las ligaduras, pues van a tener las palabras así. Entonces, hay que saber identificar esas terminaciones para poderlo traducir. Pero bueno, ya se nos acabó la hora. Digo que se va el tiempo rápido cuando uno se divierte. Voy a anotar. Pero bueno, igual subo esto para que lo tengan ahí de consulta. Ok, muy Bueno, bien. nos vemos mañana. Bye. Gracias, Lucero. Nos vemos. Bye. Bye.